Olá, hermanos, buenas tardes. Quero compartilhar com vocês mais um pouquito de la palavra de Deus. Domingo em nosso ágape hablei rapidamente sobre o Salmo primeiro, o Salmo 1, que é bem-aventurado. O salmista habla de homem, de varão bem-aventurado. E hablamos de que este varão bem-aventurado no es bienaventurado por las cosas que hace, por sus actos, mas es bienaventurado pero es bienaventurado porque Dios, Jehová, lo conoce su camino y porque es justo. Y hablamos también que alguien es justo no por sus actos y no por lo que hace, porque la Biblia nos dice que nadie puede justificarse delante de Dios. Él es justo porque cree en Dios, es justificado por la gracia de Dios. Hoy quiero compartir con usted más un poco sobre este hombre, este varón justo que el salmista destaca aquí. Entonces, el justo tiene algunas características que lo identifican como justo. Y el salmista en el versículo, desde el versículo 1, nos dice que el varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dá su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en versículo 4, entonces él empieza diciendo, no es así el malo, y presenta las características de lo malo. Pero quiero fijarme hoy día en las características de este hombre justo. Acuérdese que el hombre no es justo por lo que hace, mas hace estas cosas porque fue justificado por Dios. La primera cosa que el salmista David dijo aquí es que es un varón que no anduvo en consejo de malos. En el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, podemos leer lo que la Biblia dice acerca de Balaam, que dio un malo consejo para que Israel pecara. E isto nos hace pensar que temos que ter discernimento com relação a los consejos que recebimos, se são de hecho buenos consejos ou não, porque às vezes podemos estar ouvindo malos consejos. Mire que el hombre justo no anduvo en consejos de malos. En Proverbios capítulo 12, el versículo 5, la Biblia dice que los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Entonces, una de las características, la primera característica de un hombre justo es que él no acepta, no camina, no anda en consejos de malos, de impíos. Por lo contrario, su consejo es la palabra de Dios. Otra característica del hombre justo es que también no anda en camino de pecadores. Josué, en capítulo 22, versículo 5, exhortou ao pueblo que se acordara do que Moisés les havia enseñado, que deveriam andar, caminar en el camino del Señor, en camino de los rectos, y no en el camino de pecadores. En en el Salmo 119, en el versículo 9, el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y nosotros todos, independiente de nuestra edad, tenemos que pensar en esto. ¿Con qué limpiará? Yo
cambió el nombre joven por justo ahora? Su camino. Y la respuesta es con guardar tu palabra. En Proverbios capítulo 5, versículo 21, podemos leer, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Mire que el hombre no puede ocultar su camino de la presencia de Dios. Y el justo camina en la presencia de Dios, no camina en caminos de pecadores. En el capítulo 14 también de Proverbios, el versículo 12, nos enseña que hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que fijarnos, prestar mucha atención cuál es el camino que estamos seguindo. Mire que una de las características del justo es que él no camina en caminos de pecadores. Entonces, pensar que porque todos hacen algo, el cristiano también va a hacer, el justo también va a hacer, no es un principio bíblico, no es verdad para un justo, para un cristiano. Él debe andar en la presencia de Dios. Otra característica que el salmista presenta es que él también no se sienta en la silla de los escarnecedores. En Proverbios capítulo 13, el versículo 1, el texto dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. En el capítulo 15, el versículo 12, dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Mire que el escarnecedor no se junta con los sabios. En Mateo capítulo 27, versículo 29, nosotros encontramos que Jesús fue escarnecido, fue burlado por los hombres. También en Marcos capítulo 15, 31, cuando Jesús fue levado perante las autoridades para ser juzgado, se burlaron de él, escarneceram de él. Y el escarnio, hermanos, es algo muy serio. Escarnecer en una palabra hebrea significa burlarse, que se hace con el propósito de afrentar. Es como una rebeldía, es un desprecio a otra persona. Mire que la Biblia condena el escarnio, la burla. Entonces, el justo no se sienta en silla de escarnecedores. Otra característica que percebimos es que dice que él se delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. En el versículo 2 leemos esto. Y esto es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 8, versículo 47, Jesús dijo que los que son de Dios oyen la palabra de Dios, tienen placer en oír la palabra. Les es agradable oír la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, Pablo habló algo muy interesante. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontoarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mire, las personas que no conocen a Dios, que no están justificadas, que no son justas delante de Dios, no soportan la sana doctrina, no tienen placer en la ley del Señor, quieren oír lo que les agrada, lo que les satisface. En Josué capítulo 1, versículo 8, la Biblia nos exhorta que debemos meditar en su ley de día y de noche. El salmista en el Salmo 119
versículo 97 expresa muy claramente cómo amaba la ley del Señor, cómo tenía placer en la ley del Señor. 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Y en el versículo 15, el salmista aún dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El justo es alguien que ama la palabra de Dios, que se delicia en meditar día y noche en la palabra de Dios. Otra característica del justo es que él da su fruto en tiempo propio, dice el versículo 3. Jesús dijo que se conoce el árbol por sus frutos. En Mateos capítulo 7, versículo 16 al versículo 20, usted puede leer esto. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, nosotros podemos leer que el fruto del justo es árbol de vida. En Juan 15, 8, y nosotros encontramos Jesús diciendo que para que tengamos vida y podamos producir frutos, tenemos que estar ligados a la videra a la vid que es el mismo. Y en Colosenses 1, versículo 10, Colosenses 1, versículo 10, Pablo dijo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el justo produce frutos. Sus frutos testifican de quién Él es delante de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, podemos conocer cuáles son los frutos que el justo produce. Y en Filipenses 1, 11, Pablo también explica que un justo es lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Frutos por medio de Jesucristo, no por la fuerza del hombre, por la capacidad del hombre. Otra característica del justo es que es un árbol junto a corrientes de aguas. Y Jesús afirmó también en Juan capítulo 4, versículo 14, capítulo 7, versículo 37 a 39, de que Él es la fuente de agua viva, Él es la agua viva, y quien bebe del agua que Jesús ofrece, no tendrá más sed. En el profeta Isaías capítulo 12, versículo 3, la Biblia nos dice que las aguas de la fuente de la salvación, nosotros tenemos que sacar agua de la fuente de la salvación. En el capítulo 33, versículo 15 y 16, el profeta Isaías también dijo que el justo tiene aguas seguras, porque su fuente es el propio Dios. En el capítulo 44, versículo 3, el profeta también dijo que el agua es el Espíritu Santo. En el capítulo 58, versículo 11, Isaías dijo que las aguas no faltan porque vienen de Dios mismo. Entonces, aún el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 13, nos enseña que Jehová es el manantial de aguas vivas. Y Jesús exhortó a Nicodemos de que tenía que nacer del agua y del Espíritu. La Biblia nos enseña que nosotros somos lavados por el Espíritu y lavados por la palabra. Entonces, hermanos, ¿por qué el justo produce frutos? Porque es un árbol junto a corrientes de aguas.
las fuentes de la agua es segura porque viene del propio Dios. Y por último, la Biblia dice que el justo todo lo que hace prospera. Y el sentido de prosperar aquí no es el sentido material de enriquecer, mas es el sentido de que todo que hace es bien sucedido. Este es el sentido. Tenemos ejemplos de esto en Génesis 39, cuando habla de José, que Dios bendecía la casa del egipcio por causa de José. Encontramos Salomón, encontramos también el rey Uzías, el rey Ezequías y muchos otros que la Biblia dice que prosperaban, no porque eran ricos o porque enriquecían o porque tenían bienes materiales, mas porque sus hechos eran bien sucedidos, porque eran bendecidos por Dios. La Biblia también nos exhorta de que el que encobre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa alcanza misericordia, dice la Biblia. Entonces, el justo es alguien que se limpia todos los días en la presencia de Dios. Es alguien que confía en Dios, que descansa en Dios, y por eso Él es justo. Entonces, hermanos, que Dios esté bendeciendo a cada uno y que usted pueda reflexionar un poco más en la palabra del Señor y aplicarla a tu vida para la gloria de Dios. En nombre de Jesús. Gracias.